¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes. Vamos a platicar un ratito, vamos a ver pues cómo estamos trabajando esta parte de base de datos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de forma presencial y pues algo que nos va a servir mucho para las actividades que les estoy dejando en Classroom, ¿no? Ustedes tienen una actividad que me deben de entregar, bueno, el día de mañana ya van a poder empezar a realizar esa actividad y tienen hasta el día 3 para entregarme esa base de datos, ¿no? Y bueno, para ese tipo de cosas, bueno, vamos a aprovechar ahorita para ver en qué tema vamos y reforzar un poquito de lo que estábamos viendo. Bueno, como en todas las clases lo hacemos, marcar pues cuál es el tema en el que estamos trabajando. Ahorita estamos trabajando la parte de la creación de las bases de datos y la definición del esquema de integridad, ¿no? Una parte fundamental en las bases de datos, un tema muy interesante que vamos a checar el día de hoy. Y la parte de la creación de base de datos que, bueno, de alguna forma ya la trabajamos, ya estuvimos viendo cómo se generan, además desde que ustedes ya traían un conocimiento ahí en esa parte, entonces ya no fue tan complejo, ¿no? Sin embargo, vamos a crear una ahorita y después vamos a ver esta parte de la definición del esquema de integridad. Para eso, pues nosotros vamos a estar trabajando, como siempre, ya saben, en MySQL Query Browser. Quien no tenga MySQL Query Browser, bueno, pues si tienen instalado el WAM, aquí en esta parte de MySQL está la consola del MySQL y lo pueden trabajar de la misma forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo acabo de abrir la consola de MySQL y si se dan cuenta, bueno, pues ya estoy en ella, ¿no? Entonces nada más es cuestión de que abra. Ahorita checamos esa parte, pero bueno, estamos trabajando también con el MySQL Query Browser. Es exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos interfaces que utilicemos para programar, pues no hay problema, ¿no? Siempre y cuando tengamos el gestor de base de datos, en este caso MySQL, pues vamos a poder trabajarlo, ¿no? Yo ya tengo aquí una base de datos que se llama biblioteca, que seguramente estuvimos trabajando en clase. La voy a eliminar para que recordemos un poquito esta parte, ¿no? Vamos a eliminar la base de datos. Le voy a dar drop database y el nombre de la base de datos, en este caso, biblioteca. La voy a eliminar, ejecutamos y bueno, aquí en la parte inferior, pues vemos que me dice que se afectaron dos líneas, ¿no? Hubo dos líneas ahí que salen afectadas, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a crear una base de datos. Ya sabemos que para crearla utilizamos la palabra reservada create database, espacio y el nombre que le vamos a dar, ¿no? En este caso es biblioteca. Biblioteca, punto y coma, ejecutamos y ya se creó ahí la base de datos biblioteca. Después nos conectamos, le decimos conectarte a biblioteca, control enter y ya estamos dentro de biblioteca. Para ver qué tiene biblioteca, pues le vamos a dar show tables, ejecutamos. Bueno, a ver, aquí algo está sucediendo, está haciendo algo rarito porque no hace nada. Vamos a ver, vamos a cerrar esto. Vamos a empezarlo otra vez. Voy a abrir yo voy a ejecutar o a reiniciar esta parte. Algunos problemitas, ¿no? Ahí que nos está dando, pero bueno. No, nada del otro mundo. Le voy a dar restaurar todos los servicios y voy a abrir obviamente mi MySQL Query Browser otra vez para retomar esta parte. Le damos OK. Ahí está. Bueno, al parecer no tenemos la base de datos. Algo pasó ahí cuando la creamos. Lo último que hizo pues fue eliminarla, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Vamos a darle create database, biblioteca, punto y coma, ejecutamos y aquí está, ¿no? Nos está indicando que ya está.
Después nos conectamos al esquema que acabamos de crear con use biblioteca, punto y coma, ejecutamos y aquí en la parte superior pues nos dice que ya estamos conectados a el esquema biblioteca. Después vamos a darle create table y vamos a generar una tabla, ¿no? En la clase pasada estuvimos trabajando con dos entidades, la entidad autores y la entidad libros, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo pues era ver cómo se crea una base de datos, pero también vamos a ver ahorita la parte de la integridad referencial, ¿no? ¿A qué se refiere esa parte? Entonces le vamos a dar create table, autores, ¿y qué contenía o qué debe de tener mi tabla autores? Bueno, pues debe de tener el ID del autor, puede ser un dato primary key y nosotros lo vamos a poner ahorita como auto incrementable, coma, y además necesito un atributo que me permita almacenar pues el nombre de los autores. Entonces le ponemos nombre autor de tipo varchar y vamos a darle un tamaño más o menos de 50 para poder ingresar el nombre del autor. Entonces vamos a ponerle punto y coma aquí, ejecutamos y aquí en la parte de abajo me dice, bueno, que se ejecutó, ¿no?, la consulta sin que me dé resultado, pero bueno, yo sé que ya está ahí creada mi entidad autores. Vamos a crear ahora una tabla que se llama libros y bueno, vamos a tratar de recordar qué contenía. Primero es el ID del libro de tipo entero, de tipo primary key, y vamos a dejarlo también como auto increment. Recordemos en esta parte, ahorita que estamos trabajando con los autoincrementables, la última clase que les di de forma presencial, estuvimos viendo esta parte del autoincrementable, ¿no?, que no hay que abusar de él. En algunas entidades es muy útil utilizar esto, sin embargo tenemos que tener cuidado, revisen sus apuntes y recuerden ahí lo que estábamos trabajando, ¿no? Para cuestiones del ejemplo, pues nosotros lo estamos utilizando, pero en la medida de lo posible, pues bueno, vamos a utilizar las llaves o el dato que me va a permitir hacer una llave primaria, pues vamos a utilizar regularmente uno que no sea autoincrementable, ¿no? Recordar ahí nada más en la parte de que vimos en la clase y ver cuándo podemos utilizarlo y cuándo no. Se los comento ahorita, bueno, pues para que de alguna forma pues no abusen ustedes en esta parte, es nada más para el ejemplo. Bueno, ¿qué más voy a almacenar aparte de la clave que le voy a asignar a los libros? Bueno, pues por supuesto necesito un atributo que me permita almacenar el nombre. Entonces le voy a poner nombre libro de tipo varchar, y para el nombre del libro pues más o menos también es un aproximado de 50 espacios que necesito para capturar el nombre del libro y voy a capturar el autor. Cada libro pues cuando yo lo registre necesito asignarle una clave, necesito darle el nombre del libro, necesito saber quién es el autor que está almacenando ese libro. Entonces yo por ejemplo aquí le voy a poner autor-libro para que pueda saber quién es ese autor. Bueno, sin embargo, algo que estuvimos platicando la clase pasada, pues es que yo no puedo estar repitiendo datos, es decir, yo aquí tengo una tabla que se llama autores y en ella voy a capturar a todos los autores, pero de alguna forma yo aquí ya no tengo que estar capturando a esos autores, sino más bien voy a capturar la clave de cada uno de los autores y de esa forma trabajan las bases de datos relacionales, algo que también ya vimos. Entonces no es un tema nuevo para ustedes,
le voy a poner autor libro y le voy a poner de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Bueno, pues porque el tipo entero es el mismo tipo de dato que tengo en mi tabla autores referente al ID del autor. También platicamos y en clase vimos que este atributo se puede llamar igual que este otro atributo para que de alguna forma nos permita reconocer que aquí hay una relación. Sin embargo, no es algo obligado, ¿no? Yo puedo dejarlo como autor libro de tipo entero y hacer mi referencia al ID del autor. Bueno, entonces esto pues ya depende del diseñador de la base de datos. A mí en lo personal siempre me ha gustado que sea algo que haya una normalización en esa parte, ¿no? Que si aquí se llama ID autor, pues aquí también que se llame ID de autor, ¿no? Pero haciendo la aclaración de que eso no es forzoso. Otro atributo que comentábamos en clase, pues es que debe de haber pues un año de edición o un año en el que se hace la publicación del libro. Entonces nosotros le habíamos puesto año-edición. Entonces se lo vamos a poner y el año de edición pues es otro dato de tipo entero, ¿no? Entonces básicamente estos son los 4 datos que tenemos. Por ahorita vamos a dejar así la tabla libros. Simplemente tenemos 2 tablas, una es autores, que es esta que estoy seleccionando aquí, que contiene el ID del autor y el nombre del autor, y una tabla que se llama libros, que contiene el ID del libro, es un tipo de dato entero, autoincrementable. Tenemos el nombre del libro, es un tipo de dato varchar. Tenemos el ID del autor, que es un tipo de dato entero, por lo que ya mencioné y que ya sabemos nosotros que se va a capturar aquí. Y el año de edición, que es otro dato de tipo entero. Voy a ejecutar esta parte. Ahí está, me dice que se ejecutó correcto. Vamos a ver cuáles son las tablas que tenemos creadas en nuestro esquema biblioteca. Le voy a dar Show Tables. Ejecuto y se dan cuenta, bueno, pues tengo autores y tengo libros. Vamos a describir cada uno. Voy a describir los autores, los describo. Ahí está, el ID del autor, nombre del autor, que es como lo establecimos aquí arriba. Aquí ya lo estamos viendo, ¿no? El tipo ID autor es un tipo de dato entero, autoincrementable. Quiere decir que lo único que tenemos que ingresar cuando agreguemos datos, pues es el nombre del autor. Y vamos a describir también la parte de la entidad libros. Ejecutamos esta parte y se dan cuenta, bueno, aquí está el ID del libro, el nombre del libro, el ID del autor y el año de edición. Ahora, aquí por ejemplo, no estamos exigiendo ningún tipo de integridad referencial. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, simplemente generamos la tabla autores y la tabla libros. Sin embargo, no tenemos relación entre ellos, ¿no? Entonces, algo que checábamos en clase y que yo les decía, bueno, funciona de esta forma si yo no hago las relaciones entre las tablas, pues vamos a ver qué es exactamente lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si yo le doy, por ejemplo, voy a ingresar un dato a mi tabla autores, le voy a decir insert, into, autores, entre paréntesis voy a poner los datos que voy a ingresar, que en este caso pues nada más es el nombre del autor. ¿Por qué? Bueno, porque el ID del autor pues es de forma autoincrementable, perdón, entonces ese no lo tenemos que ingresar. Y palabra reservada values, e ingresamos entre comillas, porque el tipo de dato que estamos ingresando es un varchar, vamos a ingresar lo que queremos que se ingrese ahí, ¿no? Por ejemplo, Cisneros. Eso es lo que voy a ingresar en mi tabla autores. Me dice que se ingresó uno. ¿Cómo puedo visualizar lo que tiene mi tabla autores? Pues con un select asterisco from autores, punto y coma, y ahí está, ¿no? Ya está el dato, ID del autor 1, nombre del autor, Cisneros. Y vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, insert into, pero ahora para la tabla libros. ¿Y qué atributos son los que voy a ingresar? Pues el ID del libro obviamente no, porque es un tipo de dato autoincrementable. Más bien voy a ingresar el nombre del libro, coma, el ID del autor, coma, y el año de edición.
edición. Values, y sustituimos cada uno de estos atributos por el dato que quiero que se ingrese. El nombre del libro es un varchar, va entre comillas, coma, aquí iría el segundo atributo, que es el ID del autor, y aquí iría el tercero, que es la parte del año de edición. Bueno, ¿cómo se va a llamar este libro que vamos a ingresar? Vamos a ponerle, por ejemplo, Introducción a las bases de datos. Autor 1, que es el único autor que tenemos registrado, que es Cisneros, y que lo estamos viendo acá. Y el año de edición, pues 2020. Lo ejecutamos y ahí está, ¿no? ¿Cómo veo ahora los datos que tengo? Pues muy fácil, le doy select, asterisco, from, y el nombre de la entidad, que se llama libros. Punto y coma, ejecutamos y aquí está. Me dice ID de libro 1, este dato se generó de forma automática. El nombre que acabamos de ingresar, que es introducción a las bases de datos, el autor 1 y el año de edición, que también ingresamos en esta parte. Bueno, entonces realmente está funcionando. Si yo quisiera ver, por ejemplo, todos los libros donde el autor sea uno, pues sin problema lo puedo hacer, ¿no? Pero para la parte de la integridad referencial, pues ahí tenemos que hacer una explicación diferente. Este fue plan con maña, yo así lo quise hacer para que ustedes vean qué es lo que pasa y cómo se comportan las bases de datos cuando estamos trabajando con bases de datos en las que exigimos la integridad referencial y las bases de datos cuando no hacemos esa exigencia, ¿no? En este caso generamos las dos tablas y aunque hay una relación física, pero no hicimos ninguna relación lógica que nos permita definir la integridad referencial. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en este video. Ahorita les comparto el siguiente para que puedan continuar con esta parte.